Los intelectuales críticos contemporáneos. Dos de las principales características de los pensamientos críticos de los decenios de 1960 y 1970 son, por una parte, la multiplicación de los sujetos de la emancipación y por la otra, el abandono progresivo de la concepción del poder concentrado en el Estado a favor de un enfoque descentralizado. Existen 6 categorías, de acuerdo al esquema planteado en la lectura hemisferio de izquierda, relacionados con los tipos de intelectuales críticos que permearon en la época mencionada entre la década de 1960 y 1970. Estas 6 categorías corresponden a las siguientes clasificaciones: conversos, pesimistas, resistentes, innovadores, dirigentes y expertos. Los conversos son esos pensadores que durante el vuelco de la coyuntura política de la segunda mitad de los 70 dejaron de elaborar un pensamiento crítico. Dentro de la categoría de los conversos conviene distinguir 2 tipos de intelectuales. El primero son aquellos que se convirtieron al liberalismo después de un largo proceso. También hay otra categoría de conversos que se les considera radicalizados, aunque numéricamente no es suficiente importante para considerarse como categoría, pero es importante mencionarlo por las evoluciones experimentadas en las últimas décadas en el campo intelectual. Los radicalizados son los intelectuales que en el transcurso de los 70 defendían posiciones reformistas en comparación con las orientaciones revolucionarias de sus colegas. En la categoría de los pesimistas, persisten en elaborar teorías críticas sin dejar de mostrarse escépticos en lo tocante a la posibilidad de derrotar al capitalismo en un futuro previsible. El famoso lema de Gramsci, pesimismo de la razón, optimismo de la voluntad, lo atestigua. El pesimismo histórico de Debord a veces limita con el pesimismo antropológico, es decir, lo relativo a la naturaleza humana. Todo ello, sin embargo, no le impide haber mantenido y hasta haber acentuado la radicalidad de su crítica a la sociedad del espectáculo a lo largo de los años. El pesimismo y la radicalidad cohabitan, pues en Debord como cohabitan en Adorno. El caso de Debord permite además poner en relieve una característica típica del pesimismo político. ¿Quiénes son en el momento actual intelectuales críticos pesimistas? Jean Baudrillard se considera dentro de esa categoría. Pierre Anderson es otro de los grandes pesimistas contemporáneos con un estilo diferente al primero. En cuanto a los resistentes, se trata de pensadores que mientras en la época de entre 1960 y 70 se reivindicaban como miembros de alguna forma del marxismo, del anarquismo o de alguna otra doctrina, continuaron adheridos a ellas independientemente de que hayan continuado o no siendo miembros, como antes lo eran. Miembros de organizaciones inspiradas en las doctrinas ya señaladas. Consideramos a estos 2 teóricos contemporáneos del anarquismo, a Chomsky y a Daniel Colson. Chomsky defiende desde la década del 60 un anarquismo inspirado en la Guerra de España y en la poderosa corriente anarcosindicalista surgida en ese lugar. El fundamento de su teoría política es una concepción optimista de la naturaleza humana. Para Chomsky, el ser humano está naturalmente dispuesto a la libertad. Entre los resistentes se encuentran los marxistas. La cuestión de saber quién es hoy marxista se revela sumamente compleja debido a que esta corriente es de un sentido plural. La corriente innovadora o de científicos innovadores se caracteriza por ser una corriente híbrida. Entre ellos tenemos, por ejemplo, uno de los grandes exponentes de esta corriente, a Zizek, pensador esloveno que ambiciona con refundar al marxismo-leninismo apoyándose en Hegel y Lacan e inspirándose al mismo tiempo de la teoría cristiana. Judith Butler y Ernesto Laclau, 2 compañeros de controversias privilegiados de Zizek, también han recibido la influencia del estructuralismo, Lacan y Derrida principalmente, que emplean para elaborar sus respectivos post-marxismos. Sin embargo, Butler lleva el suyo del lado del feminismo, lo cual da lugar a una teoría queer, mientras que Laclau privilegia las problemáticas gramscianas de la hegemonía del populismo. Sheila Baginov, una de las figuras junto a Axel Honneth y Nancy Fraser de la tercera escuela de Frankfurt, es otra de las presentes
en el feminismo, que sin embargo asocia su variante de esta doctrina con la ética de la comunicación de Habermas y al republicanismo de Hannah Arendt. Silvia Rivera Cusicanqui, una socióloga boliviana de ascendencia aymara, es una de las pensadoras que ha instruido los Subaltern Studies de la India en América Latina. Finalmente, en cuanto a la corriente de los expertos, en la década de los 80 apareció este tipo intelectual crítico, más precisamente denominado como el contraexperto, cuyos análisis apuntan a constituir el contrapunto del discurso dominante. Esta categoría tiene la particularidad de que se basa en una crítica interna del discurso dominante, una crítica que se sitúa en el mismo terreno de los análisis que intentan impugnar y que se anuncian en nombre de las mismas normas científicas. Esta especialidad crítica es diferente de los enfoques que tratan de mostrar, por ejemplo, que una función ideológica cumple el discurso enjuiciado.